presentación del el recap del reInvent del 2018. Entonces, no siendo más, quiero primero comenzar dando un pequeño overview de qué es el reInvent o qué fue el reInvent durante el 2018. Tuvimos 50,000 participantes, entre estos 50,000 están clientes y partners de nosotros. Hubo más de 100,000 personas viendo los live streams, entonces muchos de nuestros keynotes y las charlas más importantes que construimos durante el reInvent son vistas por live stream desde diferentes lugares del mundo. Y adicionalmente tuvimos más de 2,100 sesiones de aprendizaje, sesiones técnicas, algunas no tan técnicas, pero la idea de toda esta semana es que las personas vayan allá a tener con los nuevos conocimientos, nuestros nuevos lanzamientos, puedan tener experiencias de hands-on, puedan también divertirse, etcétera. Y por eso quiero presentarles este video, que es básicamente el que resume un poco esta semana del reInvent. Bueno, como se pudieron dar cuenta un poco en el video, la idea de este evento es que no solamente vamos es un evento techy, sino también tratamos de divertirnos mucho. Hubo bastantes diferentes actividades que pudimos ver ahí, pub crawl, una corrida de 4.8K, Harley Davidson, etcétera, etcétera. Entonces, la idea básicamente es que aprendan un poco acerca del reInvent y que se animen. Los invitamos a que para el próximo año, este año y próximos años nos acompañen. Y bueno, habiendo dicho eso, comencemos. Tenemos 60 minutos, un poco menos ya, y durante el reInvent hubo más de 100 announcements, tanto como de nuevos productos como de nuevos features. Voy a cubrir los más importantes, no voy a cubrir los 100, pero voy a tratar de cubrir los más importantes. Entonces la idea es que voy a ir un poco rápido, voy a cubrirlos en alto nivel, pero para eso tienen ahí el cuadrito de las preguntas para que se animen a preguntar, y si quieren más información nosotros haremos un follow-up con ustedes. En caso de que quieran encontrar un poco más de información, entonces está nuestra página del reInvent, en donde básicamente pueden ver que ahí está dividido por los diferentes segmentos, storage, robótica, y cada uno de ellos tiene un link que dice Learn More, en donde ustedes pueden ir y ver cuáles fueron esos nuevos lanzamientos. A nivel de negocio, quiero contarles rápidamente que nuestro announcement de Q3 del 2018, fuimos
tuvimos 27 billones de dólares de run rate. Esto quiere decir que crecimos 46% año sobre año versus Q3 del 2017. Según Gartner, estamos posicionados como obtenemos posesión del mercado en un 51.8%. Si ustedes se dan cuenta, esto es básicamente mucho más que nuestros 4 providers siguientes juntos. Entonces, esto demuestra el liderazgo que AWS tiene en el mercado en este momento. A nivel de infraestructura, entonces, hoy en día tenemos 19 regiones y 57 zonas de disponibilidad. Y estos punticos de diferentes colores muestran cómo hemos ido creciendo a medida que ha pasado el tiempo. Los primeros 5 años lanzamos 4 regiones, Virginia, California, Irlanda y Singapur, pero a medida que ha pasado los años hemos ido creciendo al punto donde hoy tenemos 19 regiones. Y también estamos expandiendo nuestros Cloud Fronts o puntos de presencia con más de 150 de ellos distribuidos a nivel mundial y 89 conexiones de Direct Connect. ¿Listo? También estamos trabajando en tener cables entre las diferentes geografías. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un cable debajo conectando Australia con Estados Unidos. Estamos trabajando para tener un cable entre Japón y Estados Unidos. Estamos trabajando para tener un cable de Hong Kong a Singapur que van a venir en los próximos años. Entonces son proyectos en los que no solamente estamos expandiendo nuestro footprint global, pero también estamos expandiendo la forma en la que nos conectamos entre las diferentes regiones. ¿Listo? Entonces comencemos primero con todos los lanzamientos que hubo en Storage. Primero voy a comenzar con DataSync. DataSync es un servicio que nos permite transferir datos para mover datos de entre on-premises y AWS. Cuando ustedes en on-premises tienen una NAS y quieren mover ese tipo de storage hacia S3 o hacia EFS, DataSync es el servicio que nos ayuda a hacer esto. Tiene un protocolo que ya viene construido dentro de él que acelera la transferencia de datos de forma segura sobre Internet o sobre Direct Connect desde on-premises. ¿Qué quiere decir? Este protocolo realiza optimizaciones de cómo, cuándo y qué tipos de datos enviar. ¿Qué se instala en on-premises? Básicamente se instala un agente en una máquina virtual, el cual se va a conectar con el almacenamiento de ustedes usando NFS y únicamente van a pagar por los datos copiados. Es simplemente un fee por gigabit transmitido, no hay softwares, no hay licencias, no hay contratos, es bastante, como todos nuestros servicios, en un modelo pague a medida que usted consuma. Luego lanzamos una nueva suite de productos que se llaman nuestros productos FSX. La idea de FSX es que son file systems de terceros manejados por AWS. ¿Listo? Entonces, básicamente es un servicio en el que nativamente va a tener conexión con nuestros servicios. Entonces, por detrás va a estar S3, dentro de S3 voy a tener los life cycles. Es un servicio que es totalmente administrado por AWS y es efectivo en costos. Dije que esto era una suite de productos, que quiere decir que tenemos 2 sabores de FSX. El primero es para lo que es High Performance Computing o HPC o Machine Learning, que se llama FSX for Lustre, y el segundo es lo que se llama FSX para Windows. Entonces, comencemos a hablar un poquito de FSX para Lustre. Es un file system, como ya lo dije, administrado, el cual está optimizado para workloads intensivos en cómputo, como HPC, Machine Learning. Todos esos tipos de workloads que ustedes dicen, necesito millones de IOPS, necesito más de 100 gigabits de throughput, necesito latencias de menores a 1 segundo. Entonces, este es el tipo de servicio que me va a dar eso. ¿Qué ventaja tiene? Ya lo dije, está integrado con S3. Entonces, al estar integrado con S3 y al guardar sus datos por detrás en S3, esto quiere decir que voy a tener los 11 noves de durabilidad, voy a tener la alta disponibilidad que ya sabemos que S3 me brinda. ¿Listo? Y luego, nuestro siguiente sabor es FSX para Windows File Server. Entonces, es un file system de Windows. Este servicio
fue muy esperado, fue muy pedido por los clientes. Nosotros tenemos nuestro propio servicio llamado EFS, el cual era compatible principalmente con Linux, y con ese comenzamos a cubrir todos esos workloads nativos de Microsoft, en donde necesitan tener un file system. Entonces, FSX for Windows tiene compatibilidad con aplicaciones Windows que incluyen soporte para todo lo que es SMB, Windows NTFS, la nueva tecnología File System de Windows, el Active Directory o un File System distribuido. FSX usa discos duros de estado sólido para tener un performance mucho mejor. Y con este lanzamiento estamos facilitando para ustedes, nuestros clientes, la migración de aplicaciones Windows hacia AWS. Va a ser un proceso mucho más fácil y mucho más transparente para correr las aplicaciones que ustedes vienen corriendo en on-premises. Siguiente servicio a nivel de storage es AWS Transfer for SFTP. Es también un servicio bastante útil y bastante esperado por muchos de nuestros clientes. Y la idea es que nos permite migrar aplicaciones que usan SFTP a la nube sin necesidad de modificarlas. Con la gran ventaja que por detrás está S3 para guardar los datos. Entonces, supongamos que ustedes tienen una aplicación que necesita SFTP. Este servicio lo que les va a dar es un endpoint SFTP en el cual desde su cliente, desde su aplicación, ustedes van a poder conectarse, van a poder elegir el método de autenticación por certificados en este momento, y por detrás los datos van a estar guardados en S3. Entonces, igual que lo que hablaba de S3 hace un momento, nos da las ventajas de alta disponibilidad 11.9 que tiene S3. Esto se cobra un fee por el uso del servicio y adicionalmente se paga todo lo que esté o lo que se consuma en S3 por detrás. Lanzamos también algo que se llama S3 Intelligent Tiering. Entonces, esto es un nuevo tipo de clase de almacenamiento. Está diseñado para aquellos clientes que quieren optimizar sus costos de storage de forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Ya teníamos nosotros nuestro tier frecuente, nuestro tier infrecuente y Glacier. En este caso lo que hicimos fue crear un nuevo tier que sea capaz de mover los datos entre el tier de acceso frecuente y el tier de acceso no frecuente basado en los patrones de cambio y en lo que es ideal para los datos. Entonces, básicamente vamos a monitorear estos objetos que están en el Frequent Access Tier. Vamos a pagar un fee por ese monitoreo y vamos a mover los datos que no han sido accedidos en los últimos 30 días al tier de infrecuente. Si un objeto en el tier de infrecuente, digamos que no fue accedido en los últimos 30 días, lo muevo, o sea, automáticamente este tier lo mueve hacia el Infrequent Access Tier. Entonces, este automáticamente, al ser consultado, se mueve hacia el frecuente y no se va a cobrar por el movimiento de estos objetos entre los dos tiers. ¿Cuál es la idea de esto? Es que si ustedes tienen un objeto en el tier de frecuente y no están accediendo a él, no hay necesidad de pagar el fee de frecuente, si pueden pagar menos, y más aún si este proceso es automático. Entonces, eso es lo que estamos brindando con el S3 Intelligent Tier. Luego tenemos S3 Glacier Deep Archive. También es un nuevo tipo de clase de almacenamiento S3. Entonces, ya dije, tenemos frecuente, infrecuente y tenemos Glacier. Ahora con Deep Archive lo que estamos haciendo es, estamos diseñando un nuevo tipo de storage para archivos de datos a largo plazo. Este es el servicio de almacenamiento con el precio más bajo, dependiendo la región, pero más o menos está en 1.01 dólares por tera por mes. Y los datos van a ser recuperados en horas, normalmente decimos que en 12 horas o menos. ¿Listo? Con la gran ventaja que, a diferencia de on-premises, no vamos a tener que manejar tapes, sino va a estar todo digitalizado en AWS. Siguiente también es un nuevo tier o una nueva clase de storage, pero en este momento es para EFS. Hasta el momento únicamente teníamos EFS sin ningún tipo de tier. Ahora introdujimos lo que es EFS Infrequent Access, muy similar a lo que es S3 Infrequent Access. La idea es optimizar costos para archivos que no son accedidos frecuentemente y
añadimos todo lo que es el Lifecycle Policies para meter o para mover los datos entre las diferentes tiers, al igual que S3. Bueno, entonces a nivel de storage es básicamente eso lo que tengo que presentar. Hablamos un poco de Data Sync, que me ayuda a mover los datos desde on-premises hacia AWS. Hablamos de Lustre, que tenemos para High Performance Computing y Machine Learning, y también hablé el FSX para Windows, entonces mover todas esas cargas nativas. Y también hablamos de los nuevos tiers que estamos introduciendo, ¿cierto? Entonces, S3 Infrequent Access, Glacier Deep Archive, FS Infrequent Access y el S3 Intelligent Tiering. Y también introdujimos lo que es SFTP, ¿listo? Ahora pasemos a hablar de analítica. Entonces, hoy en día está muy de moda y hablamos cada vez más y más de data lakes. Cuando hablamos de un data lake, normalmente nos imaginamos una capa de almacenamiento, pero cuando comenzamos a trabajar en este data lake nos damos cuenta que requiere muchos más servicios trabajando juntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito ser capaz de mover los datos, de limpiarlos, de almacenarlos, de categorizarlos, de hacer todos estos procesos y de forma automática. Lake Formation me ayuda por medio de una consola centralizada a configurar un data lake en cuestión de días. Entonces, yo voy a poder hacer todo el descubrimiento de datos, voy a poder moverlos, voy a poder almacenarlos, transformarlos, limpiarlos de forma mucho más rápida. También me voy a organizar los datos por queries frecuentes y me los va a organizar en chunk de datos para mayor eficiencia. Entonces, la forma en la que yo voy a acceder al dato va a estar organizado dependiendo en los datos frecuentes o los términos usados frecuentemente. También me ayuda a modificar los formatos de los datos, entonces pasarlos en Parquet o ORC para hacer analíticos más rápidos. Es un servicio que tiene Machine Learning preconfigurado, que me va a ayudar a encontrar o hacer deduplicación de datos. Esto quiere decir que si encuentro dos récords que tienen exactamente el mismo dato, entonces voy a hacer deduplicación para así incrementar la calidad de los datos con los cuales estoy haciendo mi analítica. Entonces, ese es Lake Formation. Luego tenemos MSK o Managed Stream for Kafka. Es un servicio a los desarrolladores y administradores de DevOps a correr aplicaciones en Kafka, en Apache Kafka, sin necesidad de administrar la infraestructura por debajo. MSK es totalmente compatible con versiones open source de Kafka y tiene incluidas las integraciones con servicios de AWS, pues básicamente para facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones o de la misma aplicación. No existen pagos upfront o fees mínimos, es un servicio que se paga a medida que consumes y adicionalmente Apache Zookeeper está incluido en el clúster de MSK sin costo adicional. A nivel de cómputo, entonces ya dejamos analítica, a nivel de analítica tenemos el Lake Formation y tenemos el Managed Streaming for Kafka. Ahora pasemos en cómputo. Lanzamos un nuevo tipo de instancias, las llamadas M5A, T3A y R5A. Estos nuevos tipos de instancias usan nuestro hipervisor Nitro, pero están con procesadores customizados AMD EPYC, cual sigue siendo x86 y tiene una microarquitectura Zen. Este tipo de instancias corren a 2.5 GHz y van hasta 96 virtual CPUs y 768 GB de memoria y tienen una reducción de precio de 10% comparado con lo que es M5, T3 y R5. Como ya sabemos, o para aquellos que son familiares, M5 están diseñadas para lo que es propósito general, R5 están diseñados para lo que son aplicaciones intensivas en memoria, y T3, que tiene ahí un asterisco, quiere decir que viene pronto, aún no ha sido lanzada o no está disponible, es básicamente una línea base de performance de CPU, memoria y red. Son instancias que me permiten optimizar costos para ese tipo de aplicaciones que no usan el performance total de cómputo que está disponible para ellos. Entonces, si tienen alguna aplicación corriendo en M5, en
T3 o R5, nuestra recomendación es que midan el performance, vean cuál es ese uso de la CPU y junto a algún SA vean la forma o vean qué tan viable puede ser de pronto comenzar a hacer uso de este tipo de nuevas instancias. Luego tenemos C5N, entonces esta es la última adición a nuestra familia de instancias C5. C es cómputo optimizado, C5N son ideales para correr aplicaciones avanzadas e intensivas en cómputo, aplicaciones intensivas en ancho de banda y todo lo que es HPC. Usan un procesador Intel, Skylake, el cual tiene turbo CPU, entonces puede llegar hasta 3.5 GHz. Y a nivel de ancho de banda puede llegar hasta 100 gigabits por segundo y entre el S2 y el EBS van a tener un ancho de banda de 14 gigabits por segundo. Luego tenemos otro tipo de instancias que es P3DN. Estas son las instancias más rápidas. Pueden proveer hasta 12.000 gigabits por segundo de ancho de banda. Tienen 8 tarjetas NVIDIA Tesla V100 para GPUs. Cada una de estas tarjetas cuenta con 32 gigabits de memoria. Este tipo de instancias pueden llegar a tener hasta 96 vCPUs y 1.8 teras de almacenamiento de discos duros de estado sólido NVMe, o sea, no volatile memory, locales, son tipos de disco duro locales, y son muy buenas, o su caso de uso es para hacer machine learning, entrenar modelos o aplicaciones de HPC. Luego tenemos A1, entonces este es una familia totalmente nueva de instancias, y lo que es muy interesante en este tipo de instancias es que usan nuestro propio procesador. Lanzamos un procesador llamado AWS Graviton, el cual está basado en ARM. Nosotros recomendamos este tipo de instancias para aplicaciones web, para e-commerce, para contenedores, para hacer caching, y este tipo de instancias van hasta 16 virtual CPUs y hasta 32 gigas de memoria. Entonces hablé de diferentes tipos de instancias, aquí un poco se los puse en un comparativo. Primero están las M5, al lado izquierdo están las M5A, T3A, R5A, las cuales presentan un 10% de reducción de precio, tienen un procesador AMD EPYC. Luego tenemos lo que es C5, que son unas aplicaciones, es un tipo de instancia para aplicaciones HPC, un appliance de red también, si ustedes quieren correr un firewall o algo así, este es el tipo de instancias que recomendamos. Corren Intel y pueden llegar a tener hasta 3.5 GHz de memoria y bastante ancho de banda. Luego están las A1, que son las que usan nuestro propio procesador. El precio es bastante significativo menos. Nosotros los proponemos para lo que es propósito general. Y las P3DN, entonces son instancias que usan un procesador Intel. Igual tienen mucha capacidad de cómputo, mucha capacidad de memoria. Adicionalmente tienen una memoria, un disco duro local basado en estado sólido. Y son tipo de instancias que proponemos para Machine Learning. ¿Listo? Luego está Firecracker. Entonces Firecracker es una tecnología de virtualización open source lightweight, el cual me va a permitir crear y administrar micro máquinas virtuales de forma segura y totalmente aisladas. Permite administrar hasta 150 mini máquinas virtuales por segundo. Y Firecracker se puede correr en instancias bare metal, en on-premises también, si ustedes quieren, o en sus propias computadoras. Por ejemplo, un caso de uso es donde ustedes dicen, quiero correr mis propios contenedores KVM en una instancia bare metal. Quiero yo administrar este tipo de contenedores, entonces Firecracker con esta nueva tecnología de virtualización me va a permitir hacer esto. Luego tenemos Outpost. Entonces, Outpost es un servicio básicamente para nube híbrida. Entonces, es un rack construido con hardware de AWS
de almacenamiento y cómputo totalmente configurable y administrado por AWS. Viene básicamente en dos sabores. El primero es VMware, entonces aquellos clientes que quieren seguir usando el mismo control plane de VMware con el cual son familiares, entonces pueden correr VMware en AWS de forma totalmente local. Y segundo está clientes que quieren seguir usando las mismas APIs, quieren seguir usando el mismo control plane con el cual han sido familiares, pero ahora lo quieren correr en on-premises, entonces también tenemos el sabor de AWS. Este servicio estará disponible durante el 2019, hoy en día está en pre-announcement. Va a estar disponible básicamente para S2 y EBS y para algún tipo de instancias de S2. Y el caso de uso principal es cuando ustedes tienen aplicaciones que necesitan latencias muy bajas o necesitan procesar datos localmente. ¿Listo? Entonces, eso es Outpost. Listo. Entonces, a nivel de instancias, básicamente, a nivel de cómputo, lanzamos varias familias nuevas de instancias. Hablé de Firecracker, que es esa tecnología de virtualización para micromáquinas virtuales, y Outpost para tener un rack de AWS en on-premises, el cual está en un pre-announcement. Hablemos de bases de datos. Entonces, primero es TimeStream. ¿Qué pasa? Los datasets basados en series de tiempo cada vez son más complejos de guardar y son muy complejos de hacerle un query en una base de datos relacional o tradicional. Este tipo de datasets, ¿dónde se usan? Normalmente son más comunes, por ejemplo, en dispositivos de IoT personales, y yo tengo una manilla que me hace tracking de mi heart rate. En gaming también es bastante común, en eventos, en la bolsa, en donde yo necesito ver cómo se maneja el stock cada segundo. Entonces, TimeStream es una base de datos diseñada para guardar y analizar datos de series de tiempo. Entonces, cuando yo tengo una secuencia de puntos en donde básicamente guardo un dato por cada milisegundo, por cada segundo, por ejemplo, puede ser la temperatura, ya dije, puede ser el stock, sobre un intervalo de tiempo, ¿cierto? Entonces, la idea es medir cómo las cosas cambian en tiempo real y poder tomar decisiones en tiempo real, generar alertas, dashboard, etc. Esta base de datos, TimeStream, es un servicio serverless que puede escalar hasta trillones de eventos diarios, y dado que está construida únicamente para TimeStream, es capaz de tener 1000 veces más velocidad a un décimo de costo de una base de datos relacional usados para series de tiempos. ¿Listo? Tiene también incluido algo de analítica para poder identificar tendencias, patrones, anomalías, etc. Y tiene un lenguaje parecido a SQL, muy similar, en el cual ustedes van a poder seguir haciendo sus queries en este tipo de lenguaje. Luego tenemos lo que es QLDB o Quantum Ledger Database. Es una base de datos Ledger totalmente administrada. Entonces, una base de datos Ledger actúa como una base de datos totalmente inmutable y transparente. ¿Qué quiere decir esto? Una vez yo escribo un dato, este dato no puede ser cambiado, no puede ser manipulado, y adicionalmente tiene que ser verificable a nivel criptográfico, ¿cierto? QDB, esta base de datos, traquea cada cambio de datos de la aplicación, mantiene un historial de los cambios totalmente completo y verificable. Yo sé que los datos que están ahí fueron los escritos, y también me permite usar capacidades para hacer query tipo SQL. ¿Listo? Esta base de datos va muy de la mano con Blockchain, que es el siguiente servicio que quiero introducir. Y básicamente es porque es un servicio, cuando hablamos de un blockchain, yo necesito escribir un dato de forma inmutable, y eso es lo que me da TimeStream. Ahora, este AWS Managed Blockchain es un servicio administrado por AWS que permite manejar, crear redes escalables de blockchain usando open sources como Hyperledger Fabric y Ethereum. Aquí es muy importante mencionar que existen casos de uso mucho más allá que Bitcoin. Por ejemplo, si ustedes son traders, como por ejemplo bancos o importadores o exportadores, empresas de envíos, que tienen procesos que involucran intercambio de documentos entre los diferentes entes,
Y normalmente este intercambio de documentos puede llegar a tomar entre 5 a 10 días. Entonces, este tipo de transacciones son las que pueden ser reemplazadas por blockchain y pueden ser hechas inmediatamente sin necesidad de esperar estos 5 o más días. ¿Listo? Luego también lanzamos Aurora Global Database y la idea es simplemente correr su base de datos de Aurora, pero que ésta sea capaz de hacer un spinning o de estar en múltiples regiones, ¿cierto? La idea es que vamos a poder acceder a los datos en subseconds. No hay impacto para el performance de la base de datos y voy a poder tener un plan de disaster recovery mejor porque mis datos van a estar a través de diferentes regiones. También introdujimos database DynamoDB On Demand. Hasta el momento, cada vez que ustedes lanzaban, o hasta antes de este lanzamiento, cada vez que ustedes lanzaban DynamoDB, tenían que decir cuáles eran sus RCUs y sus WCUs, que son sus capacidades de lectura y su capacidad de escritura. Entonces, básicamente, tenían que desde el día 0 decir cuál iba a ser ese consumo. Con DynamoDB On Demand ya no hay necesidad de hacer ese planeamiento de la capacidad. Yo no necesito especificar cuántas capacidades de lectura o de escritura tengo. Él automáticamente va a escalar y va a desescalar a medida que haya más consumo o más workloads, va a poder hacerlo, y únicamente vamos a pagar por request, ¿cierto? Entonces, a medida que, dependiendo de la cantidad de requests que yo tenga en mi base de datos, eso es lo que voy a pagar. Adicionalmente, también lanzamos RDS on VMware. Entonces, ahora, ya hace más de un año lanzamos lo que es VMware on AWS. Ahora con RDS on VMware, la idea es que ustedes van a poder correr las bases de datos RDS de forma administrada, pero corriéndolas en VMware. Entonces van a poder seguir usando su vCenter, van a poder para el monitoreo de la infraestructura, van a poder hacer todo lo que es el Extended Fabric, NSX, etcétera, como lo hemos venido posicionando en VMware on AWS, y ahora también estamos poniendo RDS disponible como servicio en esa suite de productos de VMware on AWS. Listo, entonces, a nivel de base de datos, hablamos un poco de nuestra base de datos nueva Ledger, hablamos de nuestro servicio de blockchain, hablamos de Aurora siendo global, hablamos de DynamoDB escalando de forma en demanda, y por último hablamos de correr RDS on VMware. Ahora vamos a comenzar a hablar de networking. Entonces, Global Accelerator es un servicio de red que se implementa enfrente de esas aplicaciones que son públicas en Internet, y la idea es incrementar la disponibilidad y el performance de los usuarios cuando estos están distribuidos globalmente. ¿Esto qué significa? Significa que usamos nuestros Edge Locations como puntos de entrada de los clientes, y nuestra red global rutea el tráfico al endpoint óptimo. Entonces, si su cliente está en Australia, pero su aplicación está corriendo en Virginia, vamos a poder usar nuestro Edge Location de Australia y luego rutear el tráfico dentro de la red o el backbone de AWS tanto como sea posible. Entonces, ¿esto qué significa? Antes, a la izquierda está el usuario, y cuando yo quería acceder a mi aplicación que estaba en Virginia, el usuario está en Australia, tenía que ir a mi local ISP y de ahí pasar por diferentes redes, lo cual iba a agregar bastante latencia. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a ir a mi local ISP y mi local ISP me va a ser capaz de rutear hasta el edge front o el punto de presencia más cercano de AWS, y este me va a rutear por la red interna de AWS hasta llegar a la región Virginia, en este ejemplo, donde tengo corriendo mi aplicación. También introdujimos Transit Gateway. También es uno de los servicios más esperados y pedidos por todos nuestros clientes. Entonces, ¿cuál es el caso de uso? El caso de uso es aquellos
clientes, en aquellos casos que tengo muchas VPCs y quiero ser capaz de interconectarlas. Y no solamente tengo VPCs, sino también tengo mi on-premises y quiero ser capaz de conectar mi on-premises a las diferentes VPCs que yo tenía en AWS. Antes, al lado izquierdo, yo debía usar una VPN de un software de tercero corriendo en una S2, o podía también usar lo que era VPC Peering, como está en ese ejemplo. Y básicamente eso iba a ser mi tabla de ruteo muy compleja de manejar. Por eso introdujimos al lado derecho lo que es Transit Gateway. Es un servicio de ruteo en capa 3 que me va a permitir interconectar todas mis VPCs y on-premises a través de un único gateway. Entonces, básicamente esto me va a ayudar a simplificar las arquitecturas de redes para clientes, específicamente para clientes que tienen diferentes VPCs, clientes que tienen arquitecturas un poco más grandes en AWS. ¿Listo? Entonces, a nivel de red, Global Accelerator y Transit Gateway. Administración. Escalamiento predictivo. Todos, o la mayoría de los que somos clientes de AWS, han usado lo que se llama autoscaling. Autoscaling ha sido por años, desde su lanzamiento en el 2009, una de las herramientas más poderosas. ¿Por qué? Porque básicamente yo decía en qué momento iban a escalar mis servidores. Cuando la CPU está en 70, este servidor va a escalar, ¿cierto? Ahora, con escalamiento predictivo, lo que estamos haciendo es esta herramienta aún más poderosa, porque por medio de un modelo de Machine Learning, el cual va a predecir el tráfico esperado y el uso de la S2 esperado, es posible escalar proactivamente. Entonces, él va a saber cuándo la carga va a subir antes de que esta carga haya subido, y de esa forma va a comenzar a prender más instancias de S2 para responder a esa carga que está por llegar. Básicamente se necesita de un clic, 3 pasos, un wizard para tenerlo usando y configurado. CloudWatch Metrics. Entonces, muchos de nuestros servicios crean logs, como lo que es VPC Flow Logs, logs de Ruta 53, Lambda, CloudTrail, RDS, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, muchos de nosotros o muchos de nuestros clientes tienen esos logs y dicen, ok, necesito usar una herramienta de un tercero o necesito construir algo con las herramientas de AWS para poder visualizar lo que me están diciendo esos logs. Con CloudWatch Logs Insight es un servicio de analítica de logs sobre CloudWatch. Entonces me va a permitir explorar, analizar y visualizar los logs sin necesidad de complejidad operacional. Cuenta con un lenguaje de queries ad hoc para traer ciertos campos de los eventos, filtrar basados en condiciones, calcular percentiles y hacer agregaciones de series de tiempos. Lanzamos también lo que es Private Marketplace. Es una nueva funcionalidad que permite a las empresas tener un catálogo digital customizado para productos preaprobados desde nuestro marketplace. Entonces, nuestro marketplace ofrece cientos de servicios, softwares. Ahora ustedes pueden crear su propio private marketplace en el cual van a tener acceso sus desarrolladores, sus administradores, sus empleados, con un tipo de productos preaprobados. Entonces, básicamente, como administrador, ustedes pueden ir y elegir los productos que cumplen las políticas de procurement, las políticas de seguridad, y ponerlos disponibles para sus usuarios. Y este Private Marketplace o podemos, si quieren, customizarlo con el propio logo de su empresa. Lanzamos también el Well Architected Tool. Entonces, por años hemos hecho uso del framework de Well Architected, en donde básicamente se validan las arquitecturas basadas en lo que son las mejores prácticas. O sea, una guía de cómo mejorar las arquitecturas de la nube en este framework. Ahora, este framework se pone a disposición de los clientes en forma de herramienta que permite revisar los workloads por medio de un proceso consistente para entender riesgos potenciales e identificar
siguientes pasos para mejorar. Y esto básicamente se hace respondiendo unas preguntas a través de 5 pilares. El pilar de seguridad, alta redundancia, prueba fallos, costos y eficiencia. Entonces ahora ustedes pueden ir a su consola, ponen Well Architected, van a tener acceso a este tool en donde van a poder comenzar a responder preguntas de seguridad y poder ver qué tan bien arquitectados están y qué tan bien están siguiendo sus buenas prácticas. Aquí les recomiendo hacer uso de sus Solution Architects, hacerlo juntos a ellos. Los Solution Architects hemos venido haciéndolo por muchos años, tenemos experiencia en ello y aprendan y aprovechen a su Solution Architect para hacer uso de esta herramienta. License Manager. Entonces, ¿qué pasa? Manejar las licencias y traer este tipo de licencias de terceros a la nube puede ser difícil de saber en qué momento mi licencia se va a vencer, todo esto. Entonces, la idea de License Manager es que me va a permitir administrar las licencias de terceros como SAP, Windows, Microsoft, Oracle. Y básicamente no solamente las voy a poder administrar las licencias que tengo en AWS, pero también las que tengo en on-premises y en otras nubes. Voy a configurar reglas que sean de acuerdo a mis necesidades de negocio. Voy a poder descubrir ese software que es no compliance y poder renovar la licencia o hacer algo antes de que esté por fuera del misuso. ¿Listo? Y es un servicio que es totalmente gratis para todos nuestros clientes. Seguridad. Entonces, a nivel de management, hablamos de License Manager, hablamos de Well Architected Tool, hablamos que pueden crear su propio private marketplace, todo lo que es CloudWatch Logs Insights, entonces poder tener analítica sobre sus logs y escalamiento predictivo por medio de Machine Learning. Ahora comencemos a hablar de seguridad. El primer producto es Security Hub. Entonces, si nos vamos a los fundamentos del framework de NIST, este dice que yo necesito identificar, luego proteger, luego detectar y luego responder y por último recuperar, ¿cierto? En caso de, mirándolo desde el punto de vista de seguridad. Ahora, cuando yo voy a aplicar este tipo de framework, entonces me encuentro con algunos problemas, ¿cierto? Como, ¿cuáles son los requerimientos de compliance? Tengo muchas herramientas, cada herramienta me da un formato diferente, tengo que ir a 3 lugares diferentes para poder identificar, para poder detectar o para poder responder ante un problema de seguridad. ¿Cómo prioriza alertas? Tengo muchas alertas, cada una de esas diferentes herramientas me da una alerta, ¿cómo voy a priorizar? Y cómo visualizo de la misma forma, ¿cierto? Entonces, por eso construimos este servicio, Security Hub. Él agrega, organiza y prioriza los hallazgos de seguridad desde múltiples fuentes, como servicios de AWS y soluciones de partners. Hoy en día, inicialmente tenemos 29 soluciones de partners que ya soportamos. Y cuando podemos tener en un único punto todas las logs o todos los findings de seguridad, voy a poder tomar acción de los hallazgos y voy a poder proteger y detectar y responder de forma mucho más rápida. Entonces, hoy Security Hub soporta también el input de AWS WarDuty, de AWS Inspector y de Macie. Como ya lo dije, de 29 de nuestros servicios de partners inicialmente. Luego tenemos Control Tower. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una organización empieza a crecer en nube y a desarrollar nuevas aplicaciones para crear diferentes frentes de negocio, administrar las cuentas y asegurarme que todas tengan la línea base de seguridad y políticas puede ser bastante complicado. Control Tower es un servicio en el cual le damos a los clientes un único lugar para provisionar, administrar y gobernar todas sus diferentes cuentas de AWS con las reglas de seguridad y operaciones y compliance que ustedes hayan definido. Entonces, ofrece una guía de cómo configurar automáticamente un landing zone en AWS con un tipo de estructura multi-account. Cuenta con algunos blueprints ya
ya vienen preconfiguradas reglas de seguridad, de operaciones, de compliance, arquitecturas, las cuales ustedes pueden elegir implementar o cuáles son aquellas que se acercan más a su negocio. Entonces, esto es Control Tower. Luego tenemos, bueno, a nivel de seguridad ya dejamos Security Hub y Control Tower. Ahora vámonos a Machine Learning. El primer servicio es SageMaker Ground Truth. Entonces, cuando empezamos a manejar modelos de Machine Learning y algoritmos que aprenden patrones de comportamiento a partir de un dataset con labels, esto básicamente es lo que se llama Supervised Learning. Yo necesito que un dataset de datos esté etiquetado. Entonces, por ejemplo, para que mi modelo aprenda lo que es un perro, o es un gato, o es un ratón, yo necesito darle cientos de imágenes etiquetadas en las cuales le dice, esto es un perro, esto es un gato, esto es un ratón. Esa es la forma en la que yo necesito. Ahora, etiquetar ese tipo de imágenes puede tomar mucho tiempo y al ser una labor manual, pues básicamente es muy costoso. No sé, ¿cuánto puede tomar a una persona etiquetar 1000 imágenes? ¿Sí? Ahora sabemos que 1000 imágenes no es suficiente para entrenar un modelo, ¿cierto? Entonces, SageMaker Ground Truth me ayuda con la construcción de datasets para clasificación de texto, imágenes y detección de objetos. Puedo usar Active Learning o aprendizaje activo para automatizar el etiquetado de los datos, lo que incrementa significativamente la velocidad de etiquetado y reduce los costos para construir datasets. ¿Listo? Entonces voy a poder etiquetar de forma mucho más rápida. Ahora, hablemos un poquito de Reinforcement Learning. Reinforcement Learning es un tipo de aprendizaje en inteligencia artificial. Dijimos que el Supervised Learning era cuando yo aprendía con etiquetados de datos. En Reinforcement Learning yo no aprendo con etiquetados de datos, yo no necesito una gran cantidad de datos, yo lo único que necesito saber es cuál es el comportamiento esperado. Entonces, cuando ustedes se ponen a manejar o cuando hacemos que los carros manejen automáticamente, digamos que no está bien, no es bien o mal. Lo que decimos es quiero que manejes el carro y que no te salgas de estas dos líneas. Si estás un poco más a la izquierda está bien, pero sí, entonces es básicamente cuál es la salida que esperamos. Cuando venimos a Pacman y ponemos a una máquina, a un algoritmo que está usando Reinforcement Learning a jugar millones de veces Pacman, pues básicamente yo le digo, mueve arriba, mueve abajo, muévete a la izquierda, así es como ganas puntos, así es como pierdes, y él ese algoritmo comienza a jugar y trata de tener el highest score, ¿cierto? No es que algo esté bien ni esté mal, yo simplemente le estoy diciendo, aprende por ti mismo, la idea de este juego es tener el máximo puntaje posible. Él va a aprender comportamientos con los cuales va a poder mejorar ese high score, entonces, por ejemplo, comiéndose una fruta, minimizando los penalties como los fantasmitas que aparecen a veces, etcétera. Entonces, a medida que pasa el tiempo, todo lo que es Reinforcement Learning puede aprender estrategias muy avanzadas para hacer un máster en este juego, ¿cierto? Entonces, pues, primero la parte de abajo, luego la parte de arriba. A medida que él vaya creyendo o construyendo este tipo de inteligencia, él va a saber cuál es el comportamiento o la forma, la estrategia más adecuada para hacerlo. Habiendo dicho esto de Reinforcement Learning, entonces quiero presentar SageMaker Reinforcement Learning. Básicamente es un servicio el cual viene con modelos de Reinforcement Learning ya predefinidos, soporta frameworks conocidos como TensorFlow, como MXNet, pero también soporta todos los frameworks de Reinforcement Learning como RAI, RL o Intel Coach. Viene con ambientes de simulación para Sumerian y RoboMaker. Vamos a hablar un poco de Sumerian y RoboMaker en futuros slides, pero la idea es que ahora estamos poniendo que SageMaker no solamente sea para Supervised Learning, sino también estamos aumentando su capacidad para Reinforcement Learning. SageMaker Neo.
Entonces, ok, ya entré en el modelo. Haya sido como haya sido, lo entrené, tengo un modelo que funciona. Ahora viene cómo usar el modelo, ¿cierto? Entonces ahora simplemente voy a comenzar a usar ese modelo para predecir resultados con datos que el modelo nunca ha visto. Esta inferencia, o sea, básicamente usar el modelo, puede correr en diferentes hardwares, pero hacer el tuning para que el modelo corra en el hardware de forma óptima puede ser bastante complejo a nivel de tiempo y a nivel del proceso que tengo que seguir, dado que normalmente hay que reentrenarlo dependiendo al hardware en donde corra ese modelo. Con SageMaker Neo es posible entrenar el modelo una única vez y correrlo en cualquier hardware, en la nube o en el edge, muchas veces con un performance óptimo. Soporta frameworks y algoritmos como TensorFlow, MXNet, PyTorch, XGBoost. Y la arquitectura del hardware en el que corre puede ser ARM, puede ser Intel, puede ser NVIDIA o puede ser Qualcomm. ¿Listo? Este es mío. Deep Racer. Entonces, Deep Racer es un carro de 4 llantas, controlado por medio de radio a un 18avo de escala. Dentro del carro tiene un procesador Intel Atom y una cámara de 4 megapíxeles con... también cuenta con 802.11 AEC, lo que es Wi-Fi básicamente, varios puertos USB y suficiente batería para cargarlo hasta por 2 horas. Dentro de él corre Ubuntu y sobre Ubuntu corre ROS, el cual es el Robot Operating System. Viene con un ambiente de nube totalmente configurado para que ustedes puedan usar modelos de Reinforcement Learning. Aquí les vamos a enseñar a este carro a manejar. Entonces es posible entrenar un modelo de conducción autónoma con unos tracks predefinidos que ya vienen incluidos para evaluar ese modelo virtualmente o descargarlos, imprimirlos y hacerlo en el mundo real. La idea de este servicio es acercar a ustedes, nuestros clientes, a modelos de Reinforcement Learning que tengan experiencia, puedan tener hands-on y puedan aprender sobre este tipo de productos. Lanzamos también Marketplace for Machine Learning, entonces tenemos nuestro Marketplace. Nuestra misión en AWS es poner Machine Learning en las manos de cada desarrollador. Con la nueva categoría de productos de Machine Learning ofrecidos en nuestro Marketplace, el cual ofrece más de 150 algoritmos y modelos. Se ofrece una sección dividida por industrias como media, manufactura, retail, etc. Es posible encontrar soluciones a casos de usos como predicción de cáncer de seno, clasificación del linfoma, reconocimiento de vehículos, detección de movimiento, etc. Entonces, todos estos modelos ya se encuentran en nuestro Marketplace for Machine Learning. Comprehend Medical, entonces esto es un servicio, Comprehend lo lanzamos en re:Invent del 2017, es un servicio de procesamiento de lenguaje natural, el cual provee APIs para detectar lenguaje, categorizar entidades y realizar analizar sentimiento en tiempo real, Ahora, con Comprehend Medical lo que hicimos fue, sobre Comprehend añadimos funcionalidades como soporte para extracción de entidades dentro de un vocabulario muy amplio de términos médicos como anatomía, condiciones, procedimientos médicos, etcétera. Entonces ahora es posible darle al Comprehend una historial médico y él va a detectar cuál es la anatomía, cuál es la condición médica, cuál es la medicación y todo siguiendo las reglas de protector de Health Information. Lanzamos también Personalize, entonces si ustedes alguna vez han hecho uso de Amazon.com, saben que existe un algoritmo en donde les dice, ustedes compraron esto, por eso les recomendamos esto, ¿cierto? Este algoritmo tan potente lo pusimos ahora en manos de nuestros clientes. Amazon Personalize es un servicio de inteligencia artificial para recomendación y personalización basado en la misma tecnología que usa Amazon.com. Son modelos privados a los cuales nunca nadie ha tenido acceso a él. Por detrás usamos Auto Machine Learning. Y es un proceso que me ayuda a automatizar las tareas complicadas de Machine Learning. Usamos un clúster de MR, tenemos diferentes tipos de algoritmos y ahora ustedes pueden comenzar a hacerlo para comenzar a recomendar a sus clientes. Lanzamos también Forecast, entonces de la misma manera es un algoritmo de inteligencia artificial que hemos venido usando en Amazon.com por años. La idea es que me va a permitir combinar datos
de series de tiempos con variables adicionales para construir pronósticos altamente precisos. Entonces, básicamente yo puedo decir, ¿cuál es el impacto de descontar mis precios? ¿Cuál es el impacto de promocionar este producto en marketing? ¿Cuántas personas voy a necesitar en mi call center, en mi época pico? ¿Cuántos trabajadores por contrato? ¿Cuántas personas necesito en IT para manejar mi data center? Cosas así. Forecast me va a permitir hacer esa predicción de recursos que yo necesito. Luego tenemos TextTrack, que es básicamente un OCR, pero con la habilidad de entender estructuras más complejas de texto como tablas, datos basados en formularios. Entonces, básicamente, si yo tengo un formulario, una tabla, él va a ser capaz de extraer la información de este documento, puede ser un reporte financiero, historias médicas, etcétera, etcétera, y de esa forma voy a poder comenzar a hacer uso de esos textos. Eso a nivel de Machine Learning. A nivel de contenedores. Entonces, a nivel de contenedores tenemos AppMesh. Básicamente, hoy en día muchas aplicaciones están siendo construidas en microservicios. Arquitecturas de microservicios básicamente me ayudan a incrementar la disponibilidad, la escalabilidad de la aplicación, dado que cada componente puede escalar independientemente basado en la demanda. Sin embargo, cuando comenzamos a crecer nuestras aplicaciones y nuestros números de microservicios, puede ser difícil identificar y aislar problemas. Esto puede incluir latencias altas, muchos errores, códigos, etc. AppMesh va a ser como ese proxy para cada microservicio, el cual exporta los datos de monitoreo e implementa un control lógico. Esto hace más fácil de identificar la locación exacta de los errores y automáticamente rerutear el tráfico de red cuando hay fallos. Está basado en un proyecto open source llamado Envoy y está integrado con servicios como CloudWatch, X-Ray y funciona con herramientas de terceros como Grafana. ¿Listo? Lanzamos también un marketplace para contenedores, entonces igual que el marketplace para inteligencia artificial, ahora van a tener muchos servicios en este marketplace, los cuales han sido probados y son confiables por nosotros para diferentes tipos de contenedores. Estos servicios pueden ser implementados en ESS, en Fargate o en EKS. Lanzamos el Runtime API de Lambda. ¿Qué quiere decir esto? El Runtime es una forma estandarizada en cómo Lambda y el Runtime se comunican, ¿cierto? Esto me va a permitir que los usuarios puedan construir sus runtimes customizados para que se integren con Lambda para ejecutar funciones en su lenguaje de programación de preferencias y en su versionamiento preferido. Entonces, antes Lambda soportaba nativamente una serie de lenguajes de programación. Ahora, al tener acceso a la API del runtime, ustedes pueden saber cómo Lambda y el runtime se comunican y customizarlo para ejecutarlo en el lenguaje de programación que ustedes quieran. Luego tenemos lo que es AWS Amplify Console. Es un servicio de implementación continua para servicios o para aplicaciones web con backend serverless. Las aplicaciones web modernas normalmente están construidas en frameworks como React, Angular y en generadores de sitios estáticos como Hugo o Gatsby. Simplify Console acelera el ciclo de lanzamiento de su aplicación al implementar cambios en su frontend y backend en cada confirmación de código. Se conecta con su repositorio Git y Amplify determina automáticamente la configuración de la compilación, tanto en el marco del frontend configurado como en cualquier recurso del backend, el cual va a estar en serverless. La aplicación se crea y se implementa en una regla, en una red de entrega de contenido de CDN. Y por último, ya para terminar, quiero presentarles RoboMaker. RoboMaker es básicamente como nosotros estamos ayudando a las personas a que interactúen con los robots. Es una extensión para ROS. ROS es el sistema operativo sobre el cual corre o el Robot Operating System.
Y ahora con RoboMaker yo lo que voy a poder es adicionar funciones de video, de reconocimiento de caras, reconocimiento de objetos, etcétera. Me va a dar un ambiente de desarrollo para comenzar a crear estas aplicaciones pues, para robots. Voy a poder simular sobre este mismo ambiente y voy a poder manejar el Fleet Management. Básicamente eso es, pues, como ustedes se dan cuenta, pues, fueron muchos servicios para una hora, pero ahora nuestra invitación es simplemente que vayan y construyan, vayan y los prueben, nos hagan preguntas. Estamos aquí para ayudarlos y mil gracias por haber atendido este webinar. Espero que haya sido útil para ustedes. Tengan una muy buena resto de día.